Jorge Fontevecchia, ¿y cómo sigue todo? Bueno, Santo, generalmente sobreestimamos la posibilidad de cambio, ¿no? Porque vos fijate que uno se podría preguntar si en realidad todos los cambios que se produjeron después de las PASO realmente, más allá de lo formal, terminan funcionando así. O sea, una de las críticas que había a la actitud débil de Alberto Fernández es que mantenía a los ministros que habían renunciado, esencialmente a Guado de Pedro, que era el más importante, el ministro político. Ahora uno se podría preguntar, Mansur, ¿no está siendo de ministro de Interior? O sea, ¿no nos encontramos con un Mansur que en realidad está haciendo con los gobernadores, viajando él mismo, porque está siendo de ministro de Interior, digo, porque finalmente los gobernadores no le tienen ninguna confianza a Guado de Pedro? Y uno podría hacerse el mismo planteo con quién es el jefe de gabinete. O sea, Mansur podría estar cumpliendo un papel de ministro de Interior y uno podría decir que de alguna manera Santiago Cafiero está en la Cancillería, pero sigue cumpliendo el mismo papel que cumplía cuando era jefe de gabinete para Alberto Fernández, como un jefe de gabinete en la sombra. Paralelamente, cuando el presidente fue a votar hoy, dijo de que no había cambios previstos, o sea, seguramente los cambios que se puedan producir esta vez van a ser en un periodo de tiempo más largo, probablemente a lo largo del verano, y dijo exactamente que se iba a reunir con sus dos colaboradores hoy, y sus dos colaboradores eran Santiago Cafiero y el ministro Guzmán. Es decir, parece en ese sentido que más allá de lo que pueda generarse con las ideas de cambio, finalmente los cambios no son de la envergadura que la gente se imagina. Pero bueno, esta es una conjetura, una opinión, y me gustaría compartirla con Gustavo y con Eddie. Me llamó la atención cuando escuchamos al presidente afirmar taxativamente que no iba a haber cambios en el gabinete. Él tuvo que usar esa herramienta contra su pesar después de las PASO. Él no quería hacer cambios de gabinete en ese momento, simplemente le parecía que en 2 meses sí podía haber necesidad de cambio cuando se produjera una derrota, si efectivamente volvía a suceder ese resultado. Ya producido por las presiones de Cristina Kirchner y las renuncias intempestivas presentadas por parte del gabinete, hubo que hacer ese cambio, por lo que obliga ahora a Alberto Fernández a decir por lo menos no va a haber cambio de gabinete. Yo creo que efectivamente no habrá cambio de gabinete, más allá de alguno puntual que posiblemente haya, salvo que se profundice la derrota. Como ya tienen asumido, o se asumió públicamente, que el gobierno no podría revertir la derrota que había sufrido en las PASO, ese primer costo ya lo pagó política, mediática y socialmente. Entonces, es posible, más allá de que hoy ser tan taxativo puede ser arriesgado, incluso aunque lo diga el presidente, pero puede ser que si la derrota no es mayor a la que ya fue, ese cambio no se vuelva a producir. La incógnita, por supuesto, es qué pasaría si esa derrota es mayor a la que ya sufrieron en las PASO. Y un dato curioso que tiene que ver con un anuncio presidencial de hoy que no hizo el presidente y que lo hizo Sergio Massa, y que dijo: apenas se conozca el resultado, el presidente va a convocar al diálogo a la oposición, a los empresarios y a los trabajadores. Hay que ver cuál es el formato que tiene este diálogo. No es la primera vez que Massa insiste en que esto es lo que se viene después de las elecciones, y sobre todo hay que ver cómo va a ser esto recibido dentro del resto de la interna del Frente de Todos, de acuerdo a cómo esté planteado el mecanismo de ese diálogo. Va a ser parlamentario, va a ser en la Casa de Gobierno, va a ser apelando a más sectores, va a tener una connotación de pacto político de mediano o largo alcance, no lo sabemos. Y después cómo va a reaccionar la oposición, cosa que ya está planteado que mañana a las 4 de la tarde, Juntos por el Cambio ya anunciaron que la conducción se va a reunir para analizar el resultado de las elecciones y ver cómo se posiciona la oposición, a ver a partir de los nuevos números que haya en el Congreso, y a ver si existió esa convocatoria, cuál va a ser la respuesta, porque no parecen ser las mismas las posiciones tomadas dentro de Juntos por el Cambio entre, por ejemplo, Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Bueno, pero todo parece indicar de que a Horacio Rodríguez Larreta le interesa de que, más que a nadie, que con más posibilidades tiene de tener que suceder a Alberto Fernández en 2023, de que Alberto Fernández llegue lo mejor posible, pero al mismo tiempo tiene bien marcado el recuerdo de lo que le pasó en su momento a Cafiero, ayudando a Alfonsín en el levantamiento de los Carapintadas, y que finalmente le apareció por el costado una persona como
como Menem. Entonces, acercarse demasiado al gobierno puede ser un problema de vistas a su intención electoral en 2023 y alejarse demasiado, lo mismo. Yo creo que lo que le va a la oposición permitir al gobierno es claramente acuerdo con el Fondo Monetario, reducción del déficit fiscal, reducción de los subsidios de las tarifas, todas aquellas cosas que ordenen la economía, hasta allí sí, porque es de conveniencia mutua, pero sin tratar de pagar los costos políticos y tratando de mostrarse distante, porque al mismo tiempo Rodríguez Larreta tiene en la nuca el aliento de los halcones de Juntos por el Cambio, que por el contrario se oponen a cualquier tipo de entendimiento. Y donde por ahí ahora se necesitan. suma Milei, ¿no? Porque ahí está el eje Macri-Milei, que se tiraron flores durante el último tramo de la campaña electoral, sobre todo Macri y Patricia Bullrich hacia Milei, y del lado de Rodríguez Larreta ya se espera que haya algún acercamiento y habrá que ver ahí cómo juega la pata liberal, que juegue junto... Me quedó pendiente que vos mencionabas a Massa, ¿no? Porque ese es otro de los... Massa evidentemente sale a buscar un protagonismo, es el que más está hablando del día después, y evidentemente ahí se le planteó una situación complicada. Él ve que finalmente presidir la Cámara de Diputados, como la presidió Emilio Mossó, un gran presidente de la Cámara de Diputados, sin embargo no le sirvió para más que hoy ser candidato a diputado en una posición ni siquiera de las principales. Entonces, ¿cuál es el juego que Massa se plantea? Seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí está la idea de que podría haber, Santo María, un cambio de gabinete, probablemente no inmediato, que tenga que ver con crear lo que llaman el Ministerio de los Dólares, que es el ministerio que junte desde producción, junte turismo, junte energía y producción, y ese ministerio lo podría llegar a ocupar, se dice, hay dos candidatos, uno de ellos es Massa, si dejase la presidencia de la Cámara de Diputados, o el tapado, que empiezan a hablar cada vez en cada momento, es Daniel Scioli, que finalmente terminó perdiendo en 2015 las elecciones, Santo, solo por un punto con Macri, y dicen que está haciendo una muy buena gestión.